Bueno, iniciamos con la semana 4 de física con el tema de dinámica. Tenemos lo que es fuerza, que se define como toda acción capaz de cambiar el estado de movimiento de un objeto. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando vamos a empujar, se va a dar una fuerza a nivel horizontal, ya sea que empujamos o jalamos un objeto. Su unidad es el newton, que se representa con el símbolo de N. Y el instrumento que se utiliza para la medición es el dinamómetro. Luego tenemos la fuerza resultante, que esto es lo mismo que vimos a inicio de clase, que era los vectores. Es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o un sistema. Si es igual a 0, la fuerza es equilibrada. Se dice que el cuerpo se halla en equilibrio. Entonces, por ejemplo, que yo le digo a usted que Ana mueve un objeto con 5 newtons a la derecha. Y que Pedro igual lo hace 5 newtons a la izquierda. Recuerden que habíamos visto que derecha era positivo, izquierda era negativo. Entonces, si yo hago la sumatoria de fuerzas de esto, tengo que sumar 5 newtons positivos de Ana más menos 5 newtons de Pedro. Eso me da igual a 0 newtons. Como me da 0 newtons, significa que está en equilibrio, significa que el objeto no se movió. Entonces, por ejemplo, los chiquitos que habíamos visto que en clases que se peleaban un oso de peluche y que el oso de peluche se quedaba ahí, no iba ni para un lado ni para el otro. Eso es porque la fuerza resultante es 0 y se llama o se dice que está en equilibrio y no produce aceleración porque no se está moviendo ni a un lado ni al otro. Ok. Si por ejemplo, más bien tenemos una fuerza no equilibrada, es porque, digamos, aquí Ana, en vez de usar 5, por ejemplo, usó 10. Entonces tenemos 10 de Ana, ¿verdad? 10 de Ana. Vamos a ver si lo pintamos de color. 10 de Ana. Y 5 de Pedro. Cuando sumamos eso, nos da 10 menos 5, 5 newtons. Entonces, ya esta fuerza, como es mayor a 0, se dice que es una fuerza no equilibrada. Como quedó en positivo, se asume que va a ir hacia la derecha por ser positivo. Entonces, tenemos por ejemplo esta imagen de estos muchachos que van empujando hacia el mismo lado. Entonces, si él lo hace con 10 y él lo hace con 10 y van hacia la derecha, 10 más 10, 20. Recuérdense que es muy importante los cuadrantes, me indican en el eje X que a la derecha es positivo y a la izquierda es negativo. Tenemos las leyes de Newton. La primera ley de Newton se conoce como la ley de la inercia, que es la ausencia de la aplicación de la fuerza no equilibrada de un cuerpo en reposo que permanece en reposo y un cuerpo ya en movimiento que permanece en movimiento en velocidad constante. Entonces esto nos indica que este objeto, este payaso, va a seguir en movimiento hasta que haya o exista una fuerza que haga que se detenga. O él va a estar quieto hasta que exista una fuerza que haga que se mueva. Entonces, la inercia lo que me dice es, si está en movimiento, se va a mantener en movimiento, si está quieto, se va a mantener quieto, hasta que exista una fuerza externa que modifique su estado. Cuando hablamos de la segunda ley de Newton, se conoce como la ley de las fuerzas. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a las masas. Ya vamos a ver qué significa proporcional e inversamente proporcional. En sí, tenemos que la fórmula de la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces significa
cuando dice proporcional es que se encuentran los datos en el mismo renglón. Entonces, si la fuerza aumenta, la masa va a aumentar. Si la fuerza aumenta, la aceleración va a aumentar. ¿Qué significa inversamente proporcional? Digamos, si yo estuviera obteniendo la fórmula de la masa, tengo fuerza y esta fuerza se divide entre la aceleración. Ok. Como la masa y la fuerza están en el mismo renglón, significa que si la masa aumenta, la fuerza va a aumentar porque están en el mismo renglón. Pero si se dan cuenta, la aceleración y la masa no están en el mismo renglón. Esto significa que si la masa aumenta, la aceleración va a disminuir. Y si la masa disminuye, la aceleración va a aumentar. Eso significa inversamente proporcionales, que van a ser al contrario. Esta es la fórmula de la fuerza. Repito, fuerza es igual a masa por aceleración. El peso es una fuerza, pero es vertical. ¿Qué significa esto? Que son los objetos que son atraídos al centro de los cuerpos celestes. Significa que un dato que no nos van a dar en los ejercicios es la gravedad, porque recuérdense que en la Tierra la gravedad es 9,8, es una constante. Y su fórmula va a ser peso igual a masa, pero ojo, ya no es aceleración, ahora es gravedad. Entonces significa peso es igual a masa por gravedad, que en sí sería peso, ¿verdad? Igual masa por y el 9,8 metros por segundo si estamos en la Tierra. El peso, recuérdense que es una fuerza que va a atraer a los objetos al centro de la Tierra, al puro centro, o un objeto, una manzana que cae. En los ejercicios tenemos determine cuál es la fuerza necesaria que hay que aplicarle a un cuerpo de 20 kilogramos para que acelere a un ritmo de 3,2 metros por segundo a la 2. Vamos a subir y vamos a ver la fórmula de la fuerza, que es esta. Entonces la fórmula de la fuerza es igual a fuerza igual a masa por aceleración. Significa que fuerza es igual, sustituyo los valores, masa es 20 kilogramos, 20 kilogramos por la aceleración, que es 3,2 metros sobre segundo a la 2. Esto lo vamos a colocar en la calculadora, ¿verdad? Nada más escribimos en la calculadora 20 por 3,2 me da 64, y esos 64 se darían en newtons. ¿Por qué? Porque newtons es el símbolo de la fuerza. Entonces, eso sería la clase de esta semana. Cualquier dudita, con mucho gusto.